Regresamos a Noticias 24. Alcaldes de diversos municipios del país piden al gobierno que se asignen recursos adicionales para enfrentar el crecimiento de la población migrante en sus comunas. Esto tras conocerse los resultados esta semana del INE, que arrojaron, entre otras cosas, que los extranjeros en Chile superan el 10% de la población en 4 regiones del país. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, una de las comunas con más presencia de migrantes, una cifra que hoy se eleva, de hecho, alcalde, a 47.000. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. A ver, con estas importantes cifras del INE, por supuesto, que nos van dando la radiografía y quiero insistir en un punto que hemos estado hablando en la semana. Datos que sirven para las políticas públicas. Y ahí quiero linkear justamente con la solicitud que hacen ustedes. Políticas públicas que evidentemente requieren recursos. ¿Para qué se piden estos recursos adicionales, complementarios al gobierno? Sí, varias cosas. La primera, respecto a Independencia, 47.000 y fracción de población migrante, pero en términos proporcionales, Independencia está por lejos en primer lugar en cantidad de población migrante, es decir, más de la mitad. Porque tenemos una población de 110.000 habitantes, entonces estamos hablando sobre el 40% Perfecto. Con facilidad. Y esto evidentemente genera un conjunto de dificultades, sin perjuicio que nosotros como comuna nos hemos definido como una comuna multicultural y creemos que la migración representa una oportunidad, pero también representa un desafío. Y ahí, mira, 3 cosas que creo que son súper decidoras. La primera, y creo que es la más grave, es que nosotros, todos los municipios del país, tenemos una línea de financiamiento que es el Fondo Común Municipal. Todos los municipios aportan o reciben del Fondo Común Municipal y eso es determinante para la ejecución de todas las políticas locales. Por ejemplo, que se financia con parte del pago de contribuciones. Por ejemplo. Y los municipios más ricos aportan y los municipios más pobres reciben. Pues bien, los aportes de Fondo Común Municipal que recibimos los municipios son con datos del censo del 2002. Eso significa que, por ejemplo, en el caso de Independencia, recibimos aporte del Fondo Común Municipal como si tuviésemos 80.000 habitantes y tenemos 110.000. Perfecto. Eso significa que durante años el Estado de Chile nos aporta cerca de 500 millones de pesos menos de la población que tenemos, porque ha habido una explosión de población, 500 millones de pesos menos al año que nosotros terminamos subsidiando al Estado. O sea, el primer punto, si vamos a los datos del censo, por cantidad de habitantes se están quedando cortos, que me imagino que también pasa con otras comunas del país. Y hay algunas comunas que tienen un poco de descenso de población, entonces, de decrecimiento. Entonces, el primer dato es que demuestra que los municipios estamos subsidiando al Estado, es que no se hace el aporte del Fondo Común Municipal con dato actualizado. Recordemos que el censo fue el 2012, el mejor censo de la historia. Finalmente, después de su fracaso, hubo que hacer un nuevo censo y hasta el día de hoy no se hace el aporte de Fondo Común Municipal de acuerdo a las cifras de población actuales. Eso debería cambiar con los resultados ya finalísimos del censo abreviado. Exacto, pero dado que nosotros los últimos 5 años hemos tenido un crecimiento de sobre 20.000 personas migrantes, eso significa que nosotros absorbemos esas necesidades sin contar con los recursos suficientes. Ahí hay una primera dimensión. Una segunda, o sea, la dimensión cuantitativa, podríamos decir. Y más global. Perfecto. ¿No? Y hay algunos casos más específicos que son bien importantes. Por ejemplo, en materia de salud. Nosotros obviamente prestamos atención de salud en nuestro centro de salud municipal, primero porque es un derecho de toda población y segundo por convicción. Tenemos que entregar atención de salud a la población que lo demanda. La población migrante obtiene un RUT provisorio y con eso se inscribe en nuestros centros de salud. Ese RUT provisorio dura 1 año. Y nosotros recibimos del Estado un aporte que es el per cápita, en virtud del cual, de algún modo, comillas, se financia parcialmente esa prestación. Pues bien, mucha población migrante tiene problemas de regularización transcurrido el año y por tanto FONASA lo que hace es suprimir ese RUT. Porque pierde el RUT. Exacto. Y yo, municipio, dejo de percibir el per cápita, pero sigo prestando atención de salud. Por tanto, nuestros sistemas de salud se ven más colapsados y además recibimos menos recursos
que los que se requieren. Teniendo presente además que la población migrante es una población, primero, en general, demandante del sistema público de salud, y segundo, que ha ido cambiando el perfil epidemiológico. Voy a poner un ejemplo. En el caso de Independencia, teníamos una gran cantidad de población adulto mayor, seguimos teniendo, que es demandante de salud. Pero hoy día tenemos con la población migrante, por ejemplo, mucha necesidad pediátrica, mucha necesidad de obstetricia, de matronas, porque hoy día tenemos más nacimientos. Entonces, eso hace que yo tenga que contratar profesionales especializados adicionales para esas nuevas necesidades. Para cubrir esa demanda que ha aumentado en otro sin segmento. contar con el per cápita necesario. Último ejemplo para no latear, en educación, nosotros lo propio, prestamos atención, servicio educacional, y lo hacemos con mucho gusto, y todo el sistema educacional, sea para migrantes o chilenos hijos de migrantes. Sí. Ahí no discrimina. Exactamente, pero recibimos, un aporte por subvención por asistencia, y se recibe un aporte de subvención especial, preferencial, por estudiantes prioritarios o preferenciales, que se llama. Eso se califica desde el punto de vista social. Si nosotros tenemos problemas de meses, años, para la regularización de un estudiante, eso significa que no podemos acreditar la condición de estudiante prioritario y por tanto dejamos de percibir ese recurso adicional para atenderlo. Sin contar con que el sistema educacional debiera tener profesionales especializados, por ejemplo, para hacer el acompañamiento a población migrante que viene en condiciones complejas, por ejemplo, facilitadores interculturales para población migrante de otro idioma, como en el caso de la población haitiana, en fin. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es subsidiar al Estado de Chile desde los gobiernos locales para atender las necesidades de la población. Ahora, alcalde, con esos ejemplos bien claros de lo que ha sido también el efecto que ha tenido la migración en su comuna, como ejemplo de otras comunas que también están solicitando más recursos, ¿cómo se piden y cómo se pretende recibir esos recursos? ¿De dónde? ¿Cuál ha sido también el acercamiento, si es que ha habido alguno, con el gobierno? Porque evidentemente cuando hay una política de austeridad, cuando hay siempre recursos escasos para múltiples necesidades, evidentemente pedir el dinero con toda esa base estadística, con todo ese número, con todo ese aspecto cuantitativo, no es fácil. Sí. Bueno, en el caso, por ejemplo, que yo señalaba del Fondo Común Municipal, primero, incorporando los datos reales de población actual, ya tiende a normalizarse. Eso ya incorporar el censo. Eso, claro, eso se normaliza porque hay comunas que tienen decrecimiento poblacional, en general se va compensando, y además yo siempre he creído, Chile es un país profundamente desigual en materia de ciudades, y creo que también hay que hacer una modificación al Fondo Común Municipal y que efectivamente se aporten más recursos a los municipios que más lo necesitan. Y por tanto se redistribuiría del aporte que se hace desde el municipio. Eso de lo que ya está establecido, pero vamos a los recursos adicionales que se solicitan. Y en materia de recursos adicionales, bueno, hoy día está en discusión una reforma tributaria que, entre otras cosas, está rebajando una cantidad significativa de recursos a las empresas. Nosotros creemos que hay que destinar más recursos a los municipios por esa vía, o lo que hemos denominado una ley de rentas 3, una ley de rentas que permita que efectivamente se reordene el mapa de recursos para los municipios. Fíjate que la gran mayoría de los municipios tenemos propiedades exentas del pago de contribuciones. Bueno, ahí hay una línea de financiamiento decisiva. Tenemos... en el caso de su comuna, ¿cómo es? Por ejemplo, debemos tener, por concepto de pago de contribuciones, no creo que sea superior al 10-12% de viviendas que pagan contribución. Tenemos un desarrollo inmobiliario, afortunadamente en el caso nuestro ya lo regulamos, lo limitamos, pero un crecimiento inmobiliario de departamentos de muy pequeño metraje que no pagan contribuciones. Tenemos grandes dificultades para que paguen derechos de aseo. Y eso también tiene que ver con la explosión de población y, bueno, no tenemos recursos para abordar esas nuevas necesidades. Entonces, se puede hacer vía reforma tributaria, se puede hacer vía ley de rentas 3, se puede hacer vía modificación del Fondo Común Municipal, pero es urgente redestinar recursos. Y en el caso de salud, por ejemplo, nosotros proponemos que se indexen recursos especiales para aquellas comunas con mayor cantidad de población migrante. Porque si yo opero solo con el financiamiento del per cápita, de este aporte por persona, dado que hay esta transición de personas que se atienden en los sistemas de salud, pero que no recibimos el per cápita por el problema de su RUT, pues bien,
eso tú lo puedes resolver automáticamente por la vía de indexar un factor específico relativo a la migración. Ahora, en ese punto entendiendo también que, por ejemplo, más recursos en salud sobre ese ítem finalmente no solamente favorecen a la población migrante, favorecen a toda la población, para que muchos podrían pensar, bueno, pero aquí se está buscando favorecer solamente a los extranjeros. Aquí hay un tema de comunidad. Por supuesto. Común. En el caso nuestro estamos haciendo una ampliación muy importante de nuestros sistemas de salud, estamos trabajando para construir un nuevo CEFAM, estamos trabajando para construir un nuevo SAPU de alta resolutividad y eso atiende a toda la población. Y además por otra razón, y es que la población migrante efectivamente ha generado un efecto virtuoso, positivo en materia de dinamismo en la economía. Hay que recordar que en Chile nosotros tenemos una tasa de natalidad cada vez más baja, tenemos una población con un nivel de envejecimiento importante y la población migrante también ha generado una población económicamente activa que efectivamente dinamiza la economía. Entonces, esto no se trata de pongamos recursos a la migración, pongamos recursos al desarrollo de los territorios y especialmente en el caso de las comunas con mayor cantidad de población migrante, recursos focalizados para aquellas áreas especialmente importantes. Salud y educación las más importantes. Yo dije lo del Fondo Común Municipal. Vivienda, iba a decir, alcalde. En vivienda tenemos un problema gravísimo de habitabilidad, las denominadas viviendas colectivas, casas donde hasta hace un tiempo atrás vivían 6 o 8 personas, hoy día viven 30, 40 personas. Y algunos casos totalmente irregulares donde de manera irregular, abusivo y con condiciones peligrosas. Infrahumanas y peligrosas. Y nosotros como municipio prestamos asistencia social, pero también tenemos una política muy firme porque muchas veces están en riesgo las personas que viven dentro de esas viviendas y cuando generamos un decreto de inhabitabilidad, incluso a veces implica un desalojo, bueno, aparecemos como los malos de la película en circunstancias que tenemos la responsabilidad de atender las condiciones infrahumanas en que vive muchas veces esta gente y la gente que vive en estas viviendas y por tanto el tema de habitabilidad es otro tema sensible. Y un último caso que quería decir, o dos, uno es el tema económico. Mucha de la migración termina en el mercado informal, expendio de alimentos en la vía pública, mercado laboral. Entonces, claro, la población que llega sin regularización de su situación, sin poder acreditar sus estudios, muchas veces teniéndolo, en fin, termina vendiendo en la vía pública alimentos, en fin. Y lo que genera, a su vez, conflictos en el territorio, lo que genera una sensación de incivilidad. Vamos a la seguridad ahí. Seguridad y mediación comunitaria. O sea, ¿cómo hacemos para que las comunidades vayan resolviendo esta tensión que se genera en el espacio público? Tema recursos, pero también yo desprendo de los casos y los ejemplos bien claros que a usted ha estado dando, alcalde Durán, que el tema de la regularización es clave. Para tener el RUT, para estar dentro del sistema, para que el sistema pueda entregar los beneficios necesarios. Quiero preguntarle en su opinión y con la experiencia que tiene con una alta población migrante en la Comuna de Independencia, ¿cómo evalúa lo que ha sido la política migratoria del gobierno? Que el gobierno ha dicho, la política migratoria es ordenar la casa, pero en términos de regularizar la situación de aquellos quienes quieren aportar. ¿Cómo lo evalúa usted hasta el minuto? Yo comparto que se requiere una migración ordenada, regular, hay una política global en esta materia. La propia Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, promueve una migración ordenada y en ese sentido yo creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, mi impresión es que la política del gobierno ha sido errática. Voy a poner, por ejemplo, en algún momento se dijo, mire, vamos a pedir a la población haitiana visa consular. Cuestión que hace algunos años atrás se hizo también con la población dominicana y esto genera un incentivo perverso porque dado que la migración responde a necesidades mucho más profundas, finalmente lo que hace es que quien no puede obtener visa con facilidad termina entrando por pasos no habilitados y generándose una migración más irregular, donde hay más trata de personas, donde hay más mafias organizadas empujando la migración. Y en el caso de la política del gobierno, primero se estableció visa consular para la población haitiana y visa de responsabilidad democrática en el caso de Venezuela. La verdad es que Haití tiene problemas institucionales tanto o más graves y en ese sentido esa distinción es un poco extraña. ¿Hay un tema político ahí?
Por supuesto. Y después de que se establece esta política respecto de Venezuela, hoy día nuevamente se produce un cambio, vimos lo que pasó en el norte. Entonces yo la verdad... Junto a la reunificación familiar. La verdad es que creo que hay que hacer un esfuerzo por tener una política clara, seria, que efectivamente permita ordenar la migración y que al mismo tiempo vayamos generando incentivos de manera que no se produzcan grandes concentraciones de población migrante en ciertos territorios con todas las externalidades que genera y que efectivamente podamos ir generando incentivos, por ejemplo, de mercado laboral, de actividades económicas que permitan que la población migrante también vaya distribuyéndose de un modo distinto al interior del territorio nacional. Alcalde Durán, para terminar y volviendo un poco al punto inicial de esta conversación, ¿contacto ha habido con el gobierno con respecto a esta solicitud de recursos? ¿Cuál ha sido la señal, conversación, mesa de trabajo? ¿Cómo se ha dado esto? Es reciente, evidentemente, luego considerando que esta semana recién se ha tenido todo el dato ahí frío y concreto del INE, pero esto también se ha estado hablando hace bastante tiempo en las comunas. Sí, esto se viene hablando hace tiempo. Sí. En el caso nuestro en particular, de hecho le hicimos una presentación a la Subdere a propósito del tema del Fondo Común Municipal, no hemos obtenido respuesta, yo creo que esto es urgente, no podemos seguir subsidiando al Estado y por tanto requerimos que se incorpore el dato de población actual para la entrega de estos fondos. Y en materia de salud, esta es una aspiración que lleva mucho tiempo, se ha planteado desde la Asociación Chilena de Municipalidades, por ejemplo, indexar recursos por la vía de el factor población migrante y hasta ahora no ha ocurrido y nosotros yo creo que a la luz de estos antecedentes vamos a dar un fuerte impulso a esta voluntad nuestra de que efectivamente se rediscuta la manera de enfrentar la migración con una política de Estado, con un enfoque de derechos y con recursos para que los gobiernos locales podamos efectivamente cumplir con la tarea que con muchas dificultades vamos tratando de enfrentar cada día. Alcalde Gonzalo Durán, nuevamente gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, buenas tardes.